Hola mis amigos, muy buen día, que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de ustedes para que cada uno sepa la voluntad de Él para su vida. Y una vez que usted sabe la voluntad de Dios para su vida y usted ejecutando esa voluntad, obviamente que usted va a ser feliz, porque nadie es feliz estando separado de Dios, del Padre eterno. ¿Cómo es que una persona puede ser feliz si ella está separada de su Señor y Creador? Entonces, cuando la persona recibe la información de la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo, ella entiende, practica, obedece, sigue. Entonces ella está andando con Dios y consecuentemente todo lo que ella haga será exitoso porque Dios estará dirigiendo sus pasos, guiando sus pensamientos, conduciendo su corazón. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y es el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es ese cuando usted se deja conducir por el Espíritu Santo para que Él haga su voluntad en su vida. Entonces usted se torna feliz porque lo que Él quiere para usted y para mí es lo mejor. Por eso Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida con abundancia. Es decir, vida placentera, vida abundante, pero esa vida abundante comienza aquí, dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, en la obediencia a su palabra. Muy bien, con permiso. Una de las mayores revelaciones que hemos tenido en estos últimos tiempos está justamente en Mateo, cuando Jesús está registrado en Mateo, cuando Jesús les habla a los religiosos, cuidado, cuidado para que no se vuelva. Usted se volvió una persona cristiana, convertida, llena del Espíritu Santo, pero cuidado, vigile para que usted no se torne religiosa, para que no haga todo en el modo automático, que vaya a la iglesia, haga sus oraciones, y vuelva poco a poco a aquellas prácticas, aquellos rituales antiguos antes de conocer a Jesús. Y usted quedó fría o tibia en la fe. Y entonces, claro que la cosa se vuelve peor, ¿no? Es mejor una persona que no conoce nada de Dios y oye la palabra de Dios. Tiene más oportunidad de convertirse, de ser salva, que aquella que vino, conoció la verdad, se liberó, alcanzó la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero después quedó en el modo automático y terminó volviéndose tibia y se fue enfriando y hoy está ahí como un carbón, separada del brasero. Entonces Jesús estaba hablando a los religiosos, a los profesionales de la religión, mejor dicho, a los maestros de la religión judaica, a los que tenían conocimientos vastos sobre toda la historia de Israel. Y Jesús les estaba diciendo a ellos lo siguiente. Él dijo, insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Mire qué cosa fuerte. Si alguno jura por el altar, no es nada.
Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Eso es lo que ellos les enseñaban a los que iban al templo. Entonces Jesús nuevamente les dice a esos maestros, a esos profesores, instructores, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Vea lo siguiente. Lo mismo se dio en la época de Elías. La idolatría en Israel era patente. ¿Por qué? Porque Acab, que supuestamente era un judío verdadero, descendiente, hijo de Abraham, se casó con una mujer que era profetisa, que era sacerdotisa de Baal y Acera. Con ese mal casamiento vino la prostitución cultural, la idolatría en Israel, y el pueblo adherió, el pueblo siguió su liderazgo y se corrompió. Entonces Dios envió la sequía, el hambre, y el pueblo comenzó a morir de hambre. Entonces Dios estaba airado con su pueblo que conocía la verdad, pero que seguía la mentira. Y es eso lo que ha sucedido. Las personas, muchas, los religiosos prefieren prestarle atención a la ofrenda antes que al altar. Prefieren ver la cantidad que colocan en el altar y dejar al lado el altar, cuando en realidad la cantidad no vale nada si no está acompañada de su vida arrepentida, de su arrepentimiento. No voy a hacer más esto, no voy a hacer más lo otro. El hecho es que no sirve de nada que usted haga sus ofrendas de sacrificio en el altar, con el corazón del lado de afuera del altar. No sirve de nada porque eso es insensatez. Eso es ceguera. Jesús dijo, ¿qué es más importante, el altar o la ofrenda? O el altar que santifica la ofrenda. No sirve que usted coloque su cantidad en el altar y después salga por ahí diciendo, yo di esto, di aquello, etcétera, etcétera. Usted ha visto a muchas personas, incluso muy importantes, que están en los medios de comunicación, que hicieron eso, dieron un montón en el altar, colocaron por libre y espontánea voluntad sus ofrendas en el altar y se golpeaban en el pecho. Yo di esto, hice aquello, pero el altar no lo aceptó, el altar no lo recibió, el altar no santificó aquella ofrenda. Consecuentemente, la persona no conquistó, perdió. La persona pierde porque ella está priorizando el valor físico, material, y dejando a un lado el valor espiritual. Es el altar el que recibe la ofrenda, no es la ofrenda la que recibe el altar. Si no hay altar, no hay ofrenda. Si hay ofrenda sin altar, la ofrenda es simplemente dinero, que no tiene ningún valor espiritual, ninguno, porque la persona está priorizando, se está enfocando solo en la cantidad, en lo que es físico. Dios quiere su alma, mi alma, nuestra alma. Dios quiere nuestra sinceridad, nuestra pureza, nuestra conversión, nuestro arrepentimiento. Arrepentíos fue la primera palabra que Jesús dijo. Juan el Bautista dijo, arrepentíos. Entonces, la persona tiene que llegar al altar arrepentida. Cuando está arrepentida verdaderamente, entonces coloca toda su vida en el altar, inclusive aquella ofrenda que carga consigo. Aquella ofrenda representa, simboliza, tipifica lo que está en su interior, y si da lo que es material,
no es aceptado, el altar no lo acepta, que es el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que entender eso para que usted sepa cómo llegar al altar, porque hemos visto, con permiso, hemos visto a prisioneros, personas convirtiéndose y recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo dentro de la cárcel, dentro de la cárcel. ¿Y qué hicieron ellos en el altar? No dieron nada, pero ellos en el momento, en el momento en que se arrepintieron, se arrodillaron, colocaron las rodillas en el baño sucio con mal olor y dijeron: oh Dios, no tengo nada para darte, pero te doy mi vida. Prometo y me comprometo a dejar mi vida de delincuencia, de vicios, de esto, de aquello, de robo, etcétera, etcétera. Pero sácame de aquí, Señor. Y Dios oyó la oración de ellos. Y más tarde, ellos salieron. No cumplieron toda la condena. Antes fueron liberados, mucho antes. ¿Por qué? Porque Dios aceptó su ofrenda, aceptó su vida. ¿Entendió, mi amigo y querido amigo? Entonces, no venga al altar pensando que la cantidad de dinero, el bien que usted coloca en el altar es suficiente para agradar a Dios. No. Lo que le agrada a Dios es su corazón convertido, entregado, rendido, dedicado. Entonces sí, el Espíritu Santo viene y le recibe y entonces Él lo bendice. Usted vio en la novela de Jesús, en la novela de Génesis, cuando Caín y Abel presentaron sus sacrificios, el fuego solo descendió sobre el sacrificio de Abel, no descendió sobre el sacrificio, entre comillas, de Caín. ¿Por qué? Porque no había alma, no había corazón, no había sinceridad, entrega, arrepentimiento. Piense bien, mi amiga. Por eso el profeta dijo al pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle y obedezca su palabra. Si es Baal, id en pos de Baal. No esté intentando conciliar lo correcto con lo incorrecto, lo justo con lo injusto. Tome la decisión correcta, ¿está bien? Pienso que esto hará de usted una nueva criatura si usted realmente participa con el corazón rendido, entregado, con su vida de pecado completamente destruida y entonces arrepentida viene y entrega su vida en el altar. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.